Vamos a comenzar en Gálatas 5 esta tarde y vamos a leer versículo 13 hasta el versículo 16 y vamos a ver lo que Pablo, quien es el que más tiene que decir de este tema, qué tiene que decir en este pasaje a los Gálatas. Ahora, le doy brevemente un poquito de contexto en Gálatas. El libro de Gálatas se escribió porque había un grupo que se llamaban los judaizantes, ¿ok? Gálatas se escribió a las iglesias de Galacia. Galacia era en Asia Menor, una parte del mundo que hoy en día se encuentra en el área de Turquía. Asia Menor no eran judíos, eran gentiles. Entonces ellos no eran circuncidados, ellos no guardaban la ley de Moisés, nunca habían sido personas que practicaban el judaísmo. Pero cuando llegaron los primeros predicadores predicando el evangelio, muchos de ellos aceptaron a Cristo y están siguiendo fielmente a Cristo. Pero ha venido un grupo de Jerusalén que le llamamos los judaizantes. Y ellos les han dicho, ustedes no pueden seguir a Cristo a menos que tomen la ley. Tienen que judaizarse primero, tienen que hacerse judíos y así pueden seguir a Cristo. Entonces les está queriendo decir que ellos no son libres de vivir la vida cristiana si no están bajo el judaísmo. Entonces Pablo está contradiciendo eso. Pablo está diciendo, ustedes no tienen que ser judíos para ser salvos, no tienen que circuncidarse, no tienen que seguir la ley. Ustedes tienen libertad ahora de la ley, no están sujetos a la ley. Pero para no quedar que digan, tenemos toda libertad, pues podemos hacer lo que queremos, no tenemos que estar bajo la ley. En esta porción Pablo les clarifica. Tienes libertad de que no tienes que hacerte judío y estar bajo la ley. Pero tampoco uses tu libertad como ocasión para hacer todo lo que tu carne se le antoja. Es lo que dice. Pero no me crean a mí, miren lo que dice versículo 13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Entonces están libres, dice, están llamados a ser libres. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ahora vamos a llegar a esto en nuestra serie, pero los tres pasajes donde Pablo más habla de la libertad, en los tres pasajes también habla del amor. Lo que debe de girar o controlar mi libertad y cuáles libertades yo hago y cuáles no, debe ser mi amor el uno por el otro. ¿Sí? Entonces mi libertad debe ser controlada por el amor y aquí lo dice. Miren versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis uno a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Vamos a parar ahí, vamos a orar y pedirle la bendición al Señor y vamos a entrar en esta serie. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por la claridad de ella. Pido que nos ayude esta noche a dar atención. Este tema para muchos quizás aquí es algo bastante desconocido. Para otros quizás es algo que necesitan verlo por un lado, otros por otro lado, pero pido que nos ayude a todos a través de no solamente esta noche, pero los miércoles que siguen, que podamos ser retados con esta idea, con este principio, y que podamos salir de aquí siendo más maduros, más amorosos, tanto para el Señor como para otros. Háblenos en esta tarde, en el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos, gracias por estar de pie. Más o menos cada 2 meses yo tengo que ir al laboratorio a hacer exámenes de sangre. Cuando yo voy a hacer esos laboratorios me llegan los resultados. Me llegan en una aplicación en mi teléfono, normalmente como a la 1 de la mañana, para no distraerme en la noche y que se me vaya el sueño, me espero hasta el otro día a mirarlos. Y cuando los miro, normalmente sé que van a haber varios áreas, varias cosas que van a estar fuera del rango de la normalidad. Cuando a mí me hacen laboratorio de sangre, ya se me fueron esos días donde te dicen todo está bien.
Eso normalmente no sucede. Pero tengo algunas cosas en la sangre que están muy altas. Por ejemplo, la creatinina, que es el nivel de veneno que tenemos en nuestra sangre, siempre lo tengo alto. Puede estar en 4.5, puede estar en 5.5, pero siempre está alto. También la urea, que mide algo que ver con el nitrógeno que está en la sangre, siempre está alta. El potasio está alto. Tengo otras cosas que están bajas, como el dióxido de carbono, el hierro, las células rojas, la hemoglobina y otras cosas que no vamos a entrar en detalle porque no necesitamos saber los detalles médicos, ¿verdad que no? Pero tengo cosas que salen altas, cosas que salen bajas y tengo varias cosas, normalmente más o menos 10 cosas que están fuera del rango de la normalidad. Pero realmente todas esas cosas son síntomas de un solo problema. Y los que ya conocen saben, es por mi riñón. El riñón controla muchos de esos niveles. Muchos de esos números están donde están por la función del riñón. Y porque el riñón no está donde debe de estar, varios otros números de mi cuerpo no están bien. Y no van a estar bien. Yo no voy un día a sacarme sangre y digo, hoy mi creatinina va a ser normal. Yo sé que no. Van a estar normales algún día, si Dios quiere, y va a ser hasta que yo cambie de riñón. Porque aunque hay un solo problema, ese problema a base del riñón causa varios problemas más en los exámenes de mi sangre y en mi salud. Esos números no van a ser lo que deben de ser hasta que el riñón se cambie. La vida cristiana no es muy diferente. Muchos cristianos tenemos áreas en nuestra vida, déjame repalabrear eso. Todos cristianos tenemos algunas áreas de nuestra vida que están fuera de orden. Fuera del rango de normalidad según la regla de normalidad que Dios nos da. Pero así como yo con el riñón, esas cosas en nuestra vida que están fuera de orden, quizás algunas son cosas que debo de hacer, que no hago. Otras cosas son cosas que debo de hacer, pero no hago, o no debo de hacer, pero sí hago. Pero todas esas cosas son controladas por el corazón. Y porque el corazón no está donde el corazón debe de estar, hay áreas de nuestra vida que están fuera de orden. Y podrían hacernos laboratorios espirituales cada semana o cada mes, y quizás los números cambien un poquito, pero nunca van a volver a donde deben de estar hasta que haya un cambio de corazón. No significa que alguien nos va a dar un corazón nuevo. Significa que nosotros mismos tenemos que examinar nuestro corazón y ver, mi corazón no está donde debe de estar, y porque mi corazón no está donde debe de estar, mis números espirituales no van a estar donde deben de estar. Hay cosas que yo debo de hacer, que batallo con hacer, porque mi corazón no está bien. Hay cosas que yo hago que yo sé que no debo de hacer, pero las hago porque mi corazón no está bien. Y hasta que el corazón cambie, yo no voy a cambiar. Y por eso predicamos mensajes de muchas cosas, que se tratan con muchas cosas, pero al final del día, Cristo lo dijo bien, que el primer mandamiento era que amáramos a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, que amáramos a Dios con todo. Cuando mi corazón está totalmente enfocado en amar al Señor y en amar a otros como a mí mismo, ahí mi corazón va a estar bien. Y ahora muchos de estos números que han estado fuera de orden por años se pueden alinear al rango de la normalidad porque el corazón está bien.
Pastor, ¿por qué nos interesan sus números de salud y el corazón y todo eso si estamos hablando de la libertad del cristiano? Porque esta área de la libertad cristiana es una área del corazón. Y lo vamos a ver. Porque si su corazón y mi corazón no está donde debe de estar, es imposible que miremos el asunto de la libertad cristiana como Dios nos manda que la miremos. De hecho, para muchos, nomás mencionar el tema, se ponen nerviosos. Ya va a empezar a hablar uno de las cosas que no debo de hacer o las cosas que no se debe de hacer como cristiano, pero yo no he visto en la Biblia que eso esté mal y pues yo voy a estar viendo a ver. ¿Por qué ese corazón? ¿Por qué ese pensamiento? Mi corazón como cristiano debería de ser, lo último que quiero hacer es hacer algo que no agrade a Dios. Lo último que quiero hacer es hacer algo que pueda ser de desánimo a un hermano mío. Entonces el asunto de la libertad cristiana no la vamos a ver correctamente hasta que tengamos el corazón en el lugar correcto. Y ese lugar correcto, y lo vamos a ver a través de los pasajes, ese lugar correcto es un lugar quiero que lo agarre. El corazón correcto para un creyente es este. Todo lo que yo hago debe de glorificar a Dios y debe de edificar a mi prójimo. Si no puedo glorificar a Dios con esto, no tengo por qué hacerlo. Si no voy a edificar a mi prójimo con esto, no tengo por qué hacerlo. El corazón en el lugar correcto dice esto. Esto glorifica a Dios. Y segundo, esto edifica al prójimo, tanto al incrédulo como al creyente. Ese es el corazón correcto. Ahora, vamos a tomar varias semanas para tratar con este tema. Vamos a entrar en muchos detalles. Por ejemplo, ¿cuáles cosas soy libre de hacer como cristiano? Cosas que la Biblia no declara, que yo claramente no debo de hacer, ¿ok? Para que entiendan. Cuando hablamos de la libertad cristiana, hay ciertas áreas de la vida que la Biblia no dice, no harás tal cosa. No dice la Biblia, no fumarás marihuana. No dice la Biblia, no te inyectarás metanfetamina. Significa que soy libre de andar. ¿Cómo decido si lo hago o no? No hay un pasaje que lo dice que es malo. ¿Qué tal otras cosas? Para mucha gente hay muchos temas que se consideran libertades. En el mundo cristiano en general hoy en día se considera cosas como el baile, como una libertad. El alcohol, una libertad. El tabaco, si es masticado o fumado, es una libertad. La marihuana es una libertad. La vestimenta es una libertad. Mi entretenimiento es una libertad. Mi vocabulario es una libertad. Le doy un ejemplo. Cuando yo crecí en la iglesia americana, el pastor Sam le tenía una palabra favorita. El pastor Sam, algunos se acuerdan, él era el pastor de la iglesia americana cuando empezamos. Buen hermano, tremendo predicador. Pero él a veces se ponía así y decía, "What are you thinking?" Y luego le hacía, "Don't be stupid." Y le hacía así. Era una de sus frases favoritas. Yo creciendo, yo me acostumbré en Argentina, iba caminando y stupid chair. Y no hay nada de malo. La palabra stupid en inglés no es mala palabra. Es igual que decir tonto. Algunos ya se ofendieron porque lo dije en inglés, pero paren, ese es mi punto. Cuando yo empecé a hablar en español, alguien me dijo, pastor, nosotros no usamos esa palabra en español porque es una palabra fuerte. Entonces, ¿sabe qué dije yo? Yo soy libre en Cristo. Yo voy a decir la palabra si yo quiero, porque no hay nada en la Biblia que dice que eso es malo. No, yo dije, aquí hay papás que le han enseñado a su hijo no decir esa palabra.
lo último que haría como el pastor es usar esa palabra en público y que luego algún niño lo diga en su casa y su mami dijo, ¿quién te dijo esa palabra en la escuela? Y el niño diga, el pastor. Entonces yo tomé mi libertad y dije, no lo voy a usar. Qué gran sacrificio. No, es un automático, ¿verdad que sí? Alguien decía, pastor, cuando usted nos quiere llamar la atención, hace, escuchen. Y me dijo, pastor, los hispanos le hacemos eso a los perros. Vengan. Entonces, cuando usted hace esto, es como si nos estuviera llamando como si fuéramos sus perros. Yo dije, ¿de veras? Dijo, sí. Dije, yo no voy a hacer eso. Y ahora si se me sale de un mal hábito, ¿cómo lo hice? No trato de hacerlo, porque si puede ser ofendido, mejor digo, hermanos, escuchen. Ahora alguien va a decir, pastor, cuando se aplaude, así me hacían a mí, allá en la cantina. Bueno, ya hay que tener límites, ¿verdad? Pero esa es la idea de la libertad cristiana. Pueden haber cosas que usted y yo hacemos que en sí no son malas. Pero si tienen la posibilidad de ofender o de hacer tropezar a un hermano, yo por amor a ellos lo dejo de hacer. Y yo muestro ahí mi madurez. Mi deseo de vivir para el Señor y no para mí. Mi deseo de vivir pensando en otros y no pensando en mis derechos. Pero para tener esa mentalidad tenemos que madurar. Porque el cristiano maduro piensa, ¿qué necesito yo sacrificar o yo limitar de mi vida para ser de mayor ayuda? El cristiano inmaduro dice, pues yo tengo derecho, que se les quite. Esa no es la manera correcta de pensar en ninguna área de la vida. Entonces vamos a ver, ¿qué debo de hacer con esas cosas que en sí me son permitidas? ¿Cómo decido cuáles libertades hago y cuáles no? El apóstol Pablo también dijo, si quieren anotarlo ahí, en 1 Corintios 10:23, dijo esto, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ok, Pablo, dices que, ahora cuando dice todo me es lícito, no está hablando de todo, dice todo lo que la Biblia no condena. ¿Que estamos de acuerdo ahí? Si la Biblia condena algo, sabemos que no es lícito. Eso no es libertad, eso no es cuestionable. Dios ha declarado que es malo o que es bueno y Él ya lo decidió. Vamos a probar eso de vuelta. Si la Biblia dice que algo es malo y punto. Eso no es debatible que si lo hago, que si no lo hago. No, Dios ya dijo, yo ya tomo su palabra y la sigo. Pero hay áreas donde no. Y en esas áreas todo me es lícito. Todo es permisible, todo está bien, no tiene nada de malo. Pero Pablo dijo, no todo lo que me es lícito me conviene a mí. Pero también dijo, no todo lo que es lícito edifica. Entonces, no todo lo que puedo hacer lo debo de hacer porque me puede dañar a mí. No todo lo que puedo hacer lo debo de hacer porque puede dañar a otro. Entonces, ¿cómo decido cuál? El próximo versículo 24, dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Entonces, ¿cómo decido de todo lo que me es lícito? ¿Cómo decido cuáles cosas hago y cuáles no hago? Pues busca el bien de otro en vez del bien tuyo. O sea, usted me está diciendo, pastor, que tengo que vivir mi vida siempre pensando en los demás. Ya está agarrando el punto. Esa es la vida cristiana. Esa es la vida de autosacrificio, de negarme a mí, de tomar mi cruz diariamente y seguir a Cristo. Porque vivimos en una cultura totalmente en contra de eso. Ahora déjame le aclaro también, a través de esta serie vamos a ver algunas otras cosas. Y lo que yo quiero es que mientras comenzamos este tema, que usted trate de estar aquí cada servicio, porque cada servicio que falta se va a perder algo. Y puede decir, bueno, después lo veo en YouTube o en Facebook. No es lo mismo. Trate de estar aquí, porque son temas que se cubren y quizás por 4 o 5 años no se vuelven a cubrir.
y usted faltó porque llegó un poquito cansado del trabajo. Trate de estar aquí. Trate de estar atento y trate de realmente recibirlo con un corazón honesto. Si a través de la serie hablamos de cosas que usted tiene dudas, cosas con las cuales usted no está de acuerdo y usted piensa, mira, el pastor dijo que esto no era una libertad, yo pienso que sí. O el pastor dijo que esto era una libertad y yo creo que no, eso no es libertad. Hable conmigo, 1000 veces prefiero, y déjame saco esto, si usted tiene cualquier pregunta, y eso tiene que ver con cualquier cosa de la iglesia, del mensaje, cualquier cosa, venga y pregúnteme, yo soy accesible, ¿ustedes tienen mi número de teléfono? Si no lo tiene, hay un montón de folletos allá afuera que lo tienen, agárrelo, grábelo y mándeme un mensaje y dígame qué es usted. Pero no vaya por ahí a hablar con él o con ella, ¿y usted qué pensó? ¿También está de acuerdo que no, eso no, que el pastor viene antiguo? No. Pregúntame y podemos aclararlo. Y quizás usted va a tener parte de razón, quizás yo voy a tener parte de razón, quizás yo voy a tener toda la razón y usted nada de la razón. Quizás usted va a tener toda la razón y yo nada de la razón. Pero hablemoslo. ¿Por qué? Porque hay dos extremos. Hay un extremo y nuestro círculo de Bautista Independiente Fundamental, le digo, si hay gente de otras iglesias o círculos que escuchan estos mensajes, algunos van a pensar, el pastor Merlo es un liberal. Y otros van a escuchar y van a decir, el pastor Merlo es un legalista, conservador, angostote. Porque hay muchos pensamientos allá afuera. Mi intención, como todo hermano, es que quiero ser bíblico. Y hay cosas que se enseñan en algunas de nuestras iglesias que no son bíblicas. Hay pastores que enseñan que si usted usa camisa tiene que ser blanca. Porque usted va a la iglesia, usted no va a la discoteca. Y usted no tiene por qué andar usando una camisa de color. Porque en Eclesiastés dice, un versículo dice, vuestras vestiduras sean blancas. Lo dice. Pero sacan el contexto totalmente fuera de contexto. Y dicen que blanco es el color de la santidad y la pureza y del cielo y debemos usar blanco. Y usted nunca jamás vería a esos pastores. Ahora yo uso muy seguido blanco porque soy aburrido y no sé combinar. Pero no es porque tengo esa convicción. Hay pastores que enseñan que usar un anillo de boda es paganismo. Mirar una película de Disney es paganismo. Hay pastores que enseñan que cualquier mujer que usa un pantalón es una ramera. Ahora ya agarré su atención, ya se despertaron, mira. Siento que van a estar atentos en esta serie. Hay pastores que usan que una mujer que usa maquillaje está mal con Dios. Debe tener el pelo siempre arriba. Y si lo suelta, se está mostrando que es muy abierta como mujer. Hermanas, amárrense el pelo. No. Entonces hay un extremo donde se predica como doctrina mandamientos de hombre. Y no queremos ser eso. Porque yo no tengo autoridad de exigirle nada a usted que Dios no exige. Pero usted tiene autoridad de exigirse de usted mismo cosas que usted dice, mira, Dios no me exige esto. Pero yo creo que para ser de ayuda, si yo mismo me lo exijo, voy a ser de más provecho. Entonces yo mismo me lo voy a limitar. La idea de todo este principio es amor limita libertades. Cuando yo tengo verdadero amor, yo digo, ¿yo tengo libertad? Claro que sí. Pero yo lo voy a limitar por amor hacia mi prójimo. Yo tengo todo derecho de ir a cortar la yarda de la iglesia sin playera. No es pecado que un hombre muestre su pecho. Amén, hermanos. Algunos de nosotros debe ser pecado que mostremos nuestro pecho. Pero quizás no es lo más sabio que pase por la iglesia y el pastor anda ya sin camisa cortando la yarda. No quiero causar accidentes. Entonces hay cosas que en sí no son condenadas, pero no por eso son edificantes. No por eso son correctos. De hecho, vamos a llegar ahí. Pablo dice, puedes estar haciendo algo totalmente correcto y estar pecando. ¿Cómo es eso? Porque si tú haces que un hermano tropiece, aunque lo que estás haciendo en sí no es pecado, el hecho que estás causando que él tropiece, estás pecando. Porque estás tropezando a tu hermano. Entonces no lo hagas. Eso podemos aplicarlo a muchas áreas de nuestra vida.
Pero hay otros que tratan de usar la libertad para excusar su pecado, defender vicios, malos hábitos, vivir una vida totalmente enfocado en uno mismo en vez de estar enfocado en Dios. Ahora, en la sociedad que vivimos hay un clamor por libertad, que vamos a avanzarle aquí un poquito más rápido. Gente en nuestra cultura quiere libertad, quiere ser libres, no quiere que nadie les diga qué hacer o cómo hacerlo. Quieren sentirse totalmente cómodos en su pecado. Si ellos son hombre y quieren ser mujer, tú no les digas nada. Si ellos quieren hacer lo que ellos les da la gana, cualquier persona que le dice algo a un pecador por su pecado está siendo intolerante y le falta amor, según la sociedad. Según la sociedad, poner cualquier límite o poner cualquier restricción sobre cualquier cosa es una seña de falta de amor. Entonces hay una presión en nuestra cultura, de nuestro mundo pagano, de tratar de evitar decir cualquier cosa en contra de cualquier pecado. El mundo quiere que no solamente toleremos su pecado, pero quiere que aceptemos su pecado. No solamente quiere que aceptemos su pecado, quieren que celebremos su pecado. Pero eso no es nada nuevo. Hace 4,000 años atrás, en el libro de los Jueces, nos dice Dios que de los mismos israelitas, su mismo pueblo, dice que ellos querían hacer lo recto en sus propios ojos. Y 2 veces dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Estamos en ese tiempo. El mundo hace lo que bien le parece. Si quieren drogarse, si quieren emborracharse, si quieren andar de fornicarios, de adúlteros, de homosexuales, ellos pueden hacer lo que ellos quieran y nadie debe de decir nada en contra de su pecado, y si lo dice es un pecado de hate speech. Por lo mismo quieren silenciar la Biblia, lo han sacado de la escuela, quieren sacarlo de la escena pública. Si alguien usa la Biblia para declarar que algo está mal, nosotros somos los intolerantes que tenemos odio. Debemos de tener amor, pero tener amor no es aceptar. Usted ama a sus hijos, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que ellos hacen que usted no acepta. No se crea esta mentira que el amor es aceptar todo. El amor nunca es aceptar todo. Entonces quieren ser libres de cualquier restricción moral. Pero eso no es libertad, eso es su adicción al pecado, porque verdaderamente todos los pecadores, seres humanos en sí batallamos con el pecado. Por eso estábamos antes en esclavitud. Antes de conocer a Cristo, éramos esclavos del pecado. Entonces, esta misma presión de la sociedad, quiero que me siga, ha afectado muchas iglesias. Tanto que hoy en día hay iglesias que quieren que entre el pagano totalmente como está y acepte todo lo que ellos tienen. La iglesia quiere que el pagano lo acepte a ellos y ellos aceptarlo a él. Tanto de que hay iglesias que están teniendo pastores lesbianas, pastores homosexuales. Ellos casan abiertamente a hombres con hombres y mujeres con mujeres. Porque lo que ellos quieren es mostrar, nosotros somos la iglesia que te acepta. Y esa presión del mundo de que el cristiano no puede decir nada ha infiltrado aún en las iglesias, donde la iglesia se siente presionado a aceptar cualquier pecado en el nombre de la libertad. Pero eso no es libertad, eso es esclavitud. El hombre que se anda inyectando drogas o inhalando drogas o anda en su borrachera, él no es libre, él es un esclavo de un vicio. Pero el mundo quiere decir, somos libres. Mentiras. Tú eres esclavo del pecado. Y aún muchas iglesias cristianas, aún algunas bautistas, hay una idea de querer ganar al mundo. No vamos a confrontar su condición actual, no vamos a mencionar temas cuestionables porque no queremos que la gente se sienta que le estamos quitando su libertad. No queremos que sientan que los estamos condenando o juzgando. Ahora, nunca es la idea, quiero que sea claro con esto, cualquier pecador debe ser bienvenido en nuestra iglesia. Lesbiana, homosexual, alguna persona que tiene algún pasado de asesinato, de violación, lo que sea, debe ser bienvenido en estar aquí. Eso no significa que si tiene algún pasado vamos a mandarlo a trabajar con los niños. Pero debe estar bienvenido a estar aquí escuchando la palabra de Dios.
Los cristianos no somos de andar juzgando, de no tratarlos bien o que se sientan bienvenidos. Pero cualquier persona que está viviendo esclavizado al pecado no debe de entrar en la casa de Dios donde la palabra de Dios está predicando y no debe de sentirse totalmente cómodo. La palabra de Dios, siendo predicada como es, debe de incomodar suficiente al pecador que quiera abandonar su pecado y correr a Cristo. Entonces, sentirse bienvenido y sentirse totalmente cómodo, dos cosas diferentes. Una iglesia que trata de acomodarse a todo pecador va a ser una iglesia que pronto está lleno de pecado. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y no es un lugar donde el pecado se debe de mirar ligeramente. Es algo serio, porque Dios mira el pecado seriamente. Todo pecado. Entonces, algunos han llegado a un punto de decir algo así. La gracia que Dios nos da nos ha librado del pecado y también nos ha librado de cualquier obligación o deber en la vida cristiana. Ahora, la gracia de Dios nos ha librado del pecado, pero todavía tenemos obligaciones y deberes como cristianos. Tenemos responsabilidades y la primera responsabilidad es agradar al Señor y edificar al prójimo. ¿Están conmigo? Es la responsabilidad que tenemos. Entonces, ¿qué es nuestra libertad en Cristo? Que quiero tratar esto brevemente. Nuestra nueva vida en Cristo se caracteriza por libertad. Es un buen término. La libertad del cristiano es decir esto: yo soy libre de la esclavitud del pecado. Antes de conocer a Cristo, yo era esclavo del pecado. Ahora yo soy libre del pecado y puedo vencer al pecado por medio de Cristo y el Espíritu Santo que mora en mí. Yo tengo en mí el poder de resistir el pecado y vivir una vida victoriosa sobre el pecado. No por mi fuerza, pero porque Cristo mora en mí. Entonces yo soy libre de esa esclavitud del pecado. Antes de ser salvo yo no tenía esa fuerza, pero ahora soy libre de la esclavitud del pecado. También soy libre de la paga del pecado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando yo acepto a Cristo, no solamente soy libre de la esclavitud del pecado, Cristo me ha librado de la paga del pecado, de que yo ya no voy al infierno, voy al camino al cielo. Soy libre de la paga del pecado. Soy libre de la ley. Hay un movimiento en el cristianismo hoy en día de que los pastores deben de traer la barba de Aarón, debemos de adorar a los sábados, debemos de usar las palabras hebreas, debemos de cantar en el hebreo, debemos de hacer todo, y es un movimiento que llamamos de raíces hebreas, y lo que están haciendo es esto, tratando de decir al cristiano que tiene que vivir como un judío bajo la ley de Moisés. Estamos libres de la ley. Podemos comer tocino y chicharrón, el que le guste esas cosas, y jamón y chorizo. Somos libres. Es una bendición. Somos libres de ciertos ritos y ceremonias que tenían que hacer bajo la ley. Somos libres a tomar nuestras propias decisiones y decidir qué hacer. Agárralo. Tenemos la libertad de decidir qué hacer en áreas de la vida donde Dios no nos dice qué hacer. Somos libres. Pero la libertad que Dios nos da no es libertad para regresar al pecado. Que agárrenlo, quiero que me siga, hermano. Si yo digo, ok, yo tengo la libertad en Cristo, yo puedo vivir así, así, así. Si yo quiero usar la libertad para justificar mi pecado, lo que estoy haciendo es no vivir en libertad, pero usar mi libertad como pretexto para volver a la esclavitud. ¿Por qué quiero volver a la esclavitud de la cual Cristo ya me libró? Entonces la libertad no tiene nada que ver con vivir en el pecado. Ahora, ahí está nuestro pasaje, mírenlo ahí. ¿Esto fue introducción, pastor? No, no necesariamente. Pero miren el pasaje en Gálatas 5. Dice esto, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros.
Entonces Pablo dice esto, hermanos, son libres. Pero no usen su libertad como ocasión para la carne. ¿Cómo que para ocasión para la carne? No usen su libertad para decir, pues yo soy libre en Cristo, entonces yo puedo seguir los deseos de la carne. Y sigue el pasaje y versículo 16 en adelante entran lo que son todos los deseos de la carne. Más adelante en el capítulo entran los deseos que son el fruto del Espíritu. Entonces dice Pablo esto, eres libre. Pero no uses el hecho de que yo soy libre en Cristo para tú seguir tu carne y meterte en cosas carnales que no tienen nada que ver con las cosas de Dios. Miren Primera de Pedro, lo vamos a poner en la pantalla, Primera de Pedro 2:16. Quiero que lo miren lo que dice aquí Pedro hablando, dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Ahora esa palabra siervos es la palabra doulos y significa esclavo. Entonces dice esto, no uses tu libertad como pretexto para hacer lo malo, porque recuerda que debes de usar tu libertad como siervo de Dios, como esclavo de Dios. El esclavo no tiene libertad más que la libertad que su amo le dé. Entonces yo no tengo libertad en cualquier área donde mi amo ya dijo, porque yo soy esclavo de él. ¿Se me están siguiendo? Entonces, no uses tu libertad como pretexto para hacer lo malo. Miren Efesios 6:6, ahí lo va a tener en la pantalla también. Miren lo que dice Efesios 6:6. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos, otra vez, doulos, esclavos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Entonces yo debo de vivir como un esclavo de Cristo, usando mi libertad para hacer la voluntad de Dios. Miren el último pasaje en Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice esto, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Ok? La gracia de Dios es lo que me dio salvación, es lo que me dio libertad del pecado, libertad de la muerte, libertad de la ley. La gracia nos dio salvación, ¿verdad que sí? Pero ¿qué más nos dio? Enseñándonos. ¿Qué nos enseña? La gracia. Esa misma salvación, esa misma gracia nos enseña ¿qué? Renunciando a la impiedad, cualquier cosa sucia, y a los deseos mundanos. La gracia me enseña a renunciar a eso, dejarlo atrás, y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces Dios dice, te salvé. Pero la gracia no solamente te salva, la gracia que te libertó, te libra para enseñarte a dejar atrás lo impío, a dejar atrás lo mundano y a vivir una vida sobria, justa es recto, y piadosamente, espiritualmente, con el Señor. Esa es la vida que yo debo de estar viviendo. Entonces un cristiano maduro dice esto. ¿Qué necesito dejar atrás para madurar? ¿Qué necesito dejar atrás para ser de mayor ayuda? El inmaduro dice, mire, yo sé que eso está mal, pero yo me voy a acercar a la línea lo más posible y con que yo no la cruce, pues yo estoy bien. No. Porque alguien que te ve aquí en la orilla de la línea, esa otra persona no sabe parar y ellos cruzan la línea. Y se animaron a acercarse porque tú estabas ahí. Entonces el cristiano inmaduro no está tratando de ver qué tan carnal y mundano puedo ser sin pecar. No. El cristiano maduro dice, mira, estoy seguro que hay cosas que si yo las dejo, Dios puede usarme mejor. Y yo puedo ser de más ánimo para otros. Las normas son puestas por la Escritura. Las cosas que la Biblia dice que están mal, están mal. Pero esas áreas donde la Biblia no deja claro, tenemos libertad y tenemos que usar sabiduría para tratar de esas áreas de nuestra vida. Entonces quiero darle 4 preguntas, ¿ok? 4 preguntas y 5 minutos terminamos.
Entonces, cuando yo sé que hay un área, y vamos a llegar ahí, ¿cuáles áreas tengo libertad y cuáles no? Vamos a llegar. Pero cuando hay un área donde yo tengo libertad, no es pecado. Antes de participar en eso, puede hacer estas 4 preguntas, ¿ok? Primero es esto: ¿es de beneficio para mí? ¿Tiene capacidad de dañarme? Usemos como un ejemplo el cigarro, ¿ok? Vamos a suponer que diríamos que el tabaco es una libertad. El que quiere fumar, quiere chufar tabaco, es una libertad. Vamos a suponer. Ok, ¿es dañino? ¿Te puede dañar? Bueno, 400,000 personas por año se mueren como resultado del tabaco. Entonces, quizás aunque es una libertad, estamos suponiendo otra vez, no vayan a ir, el pastor dijo que podemos fumar, que es una libertad cristiana. Ejemplo, es un ejemplo. Se pregunta, ¿es dañino? Sí. Otra pregunta que va con esto: ¿puede llegar a tener poder sobre mí? Es algo que podría causar adicción. Porque yo debo de estar sujeto y debajo del liderazgo del Espíritu Santo únicamente. No debería ninguna sustancia tener influencia sobre mí más que el Espíritu Santo de Dios. Yo no debo estar bajo el control de nada más. Cuando yo llego al final de mi día, yo no debo de sentarme después de un día duro y decir, oh, lo que yo necesito es un buen cigarro. No, debo decir, lo que yo necesito es un tiempo a solas con mi Dios. Cuando yo necesito algo más para calmarme, animarme, motivarme, eso es mi Dios. Entonces, cuando pregunto, ¿puede algo dañarme a mí? La pregunta es, ¿puede esto llegar a tener control sobre mí? Bueno, ahorita no. Sí, pero ¿qué tal si se muere tu esposa? Esa cosa que nomás usas de vez en cuando, ahora podría llegar a tener control sobre ti. Si tus hijos empiezan a fumar porque tú les enseñaste a fumar, puede ser que ellos un día sean adictos y no tengan el control que tú tienes, según. ¿Sí o no? Mi primera pregunta es, ¿me puede dañar a mí o puede llegar a controlarme? Si me puede dañar y puede llegar a controlarme, mejor lo evito, porque no quiero ser adicto de nada. Segunda pregunta es esta. Bueno, esa era la segunda. ¿Podría ganar poder sobre mí? La tercera es esta. ¿Podría dañar o hacer tropezar a alguien más? Ok, quizás esto no me va a dañar a mí, pero ¿podría dañar a alguien más? Sí. Podría dañar a mis hijos. Podría dañar a un hermano ahí que fumó por años 4 paquetes al día y ahora lo dejó por la gracia de Dios y me ve a mí fumando allá fuera del banco y dice, mira, el hermano ese anda fumando. No, pues yo también voy a agarrarlo, y él ya se volvió otra vez a lo que dejó antes. Por tu buen ejemplo. Dañó a alguien. ¿Sí me están siguiendo? Quizás a algunos no les guste esto, lo siento, pero es la realidad. Puede dañar a tu hijo. Puede dañar a tu esposa. Y con el cigarro ni hablemos de ese humo, que ahora sabemos que el humo secundario es más peligroso que el que se lo está respirando. Entonces, ¿es beneficio para mí? ¿Puede dañarme? ¿Puede ganar poder sobre mí? ¿Puede dañar o hacer tropezar a otros? Y la cuarta es esta. ¿Puedo dar gloria a Dios mientras hago esto? ¿Haría esto con Cristo a mi lado? Si me mandan un mensaje y me dicen, me manda un mensaje Cristo y dice, hey, te quiero ver ahorita. ¿Cuál sería el primer pensamiento que viene a mi mente? Déjame, voy y me quito esta ropa primero. Déjame, apago este cigarro antes que llegue. Déjame, termino esto y luego te veo, Cristo, porque estoy tan enamorado de lo que estoy haciendo que ni siquiera quisiera dejarlo para ir a ver a Cristo. ¿Están conmigo? Nos hace pensar. Entonces, ¿me puede dañar? ¿Puede ganar poder sobre mí? ¿Puede dañar o tropezar a otros? ¿Puedo glorificar a Dios con lo que estoy haciendo? Hermanos, como mencionamos al principio, es un asunto del corazón.
Soy libre. Soy libre de hacer muchas cosas. Pero mi libertad es una libertad que Dios me ha dado. Todavía tengo la responsabilidad, agárralo, de agradar a Dios y de edificar a otros. Yo no puedo decir, no, pues no tiene nada malo mirar a esa mujer. Yo no la toqué. Sí, pero al mirar a esa mujer te vieron los otros hermanos y fuiste de tropiezo. No, pues yo puedo hacer esto, pero no pasa nada. Pero para alguien más es de desánimo. Entonces la pregunta no es, ¿puedo hacer esto? Yo no estoy cruzando ninguna raya. Tú no puedes mostrarme en la Biblia donde está mal. Yo no estoy haciendo ningún pecado. La pregunta no es eso. La pregunta es, ¿debo de hacer esto? ¿Es la decisión más sabia en este momento? ¿Es lo más correcto? ¿Es lo más edificante para mí, mi familia y mi prójimo? Y si no puedes contestar con un seguro sí, pues evítalo. ¿Qué te cuesta? Doy un ejemplo. Yo no tengo nada mal con usar shorts. Yo uso shorts cada vez que voy al indoor a jugar fútbol, uso pantalón corto. Pero hubo un tiempo que jugaba en pantalón largo. No porque tenía piernas feas, aunque las tengo, pero era porque yo enseñaba en el colegio bíblico. Y en el colegio bíblico, para guardar ciertas reglas, ellos no dejan que los muchachos usen pantalón corto. Y muchos muchachos del colegio querían ir a vernos jugar. Entonces yo dije, a ellos no los dejan usar pantalón corto. No le ponen reglas a los maestros. Los maestros tenemos libertad. Yes. Pero dije, ¿podría ser de tropiezo algún joven del colegio venir en pantalón y ver a su maestro en un short? Sí, podría causarle una mala actitud. Él puede y nosotros no, pues qué. Entonces, sufrí y jugué en una pantalonera. Todavía seguí vivo. No fue gran cosa. ¿Sabe por qué? Porque me interesaba más la edificación de esos muchachos que la comodidad mía. Ahora, yo no estoy tratando de hacerme ver como un héroe espiritual, nada más son los ejemplos que yo tengo. Pero esa es la mentalidad de un creyente maduro que dice, yo tengo todo derecho. ¿Pero podrá tropezar a alguien? Sí. Entonces, ¿sabe qué hago? Me niego. Lo dejo pasar. Porque lo último que quisiera yo hacer es ser de desánimo. Volvemos a lo que empezamos al principio. Esto es un asunto del corazón. Si tu corazón está en autogratificación y tú disfrutar tu vida al máximo y hacer todo lo que tienes derecho de hacer, esto es extremo para ti. Esto es, se pasa el pastor. Pero si tu corazón es, yo solo quiero ser una vasija útil para Dios y yo solo quiero ser de ánimo para los incrédulos y los cristianos, y si algo puede ser de tropiezo, yo lo dejo. Es un asunto del corazón. Pero cuando el corazón no está bien, muchas otras áreas están fuera del rango de la normalidad. Y quizás en su vida ahorita es esto. Pídale al Señor, Señor, cambia mi corazón. Ayúdame a preocupar más por él o por ella o por ellos que por mí y mis derechos y mis gustos y mi placer. Ayúdame a preocuparme más por agradarte a ti y por edificar a otros. ¿Tu corazón está bien? Si está bien, vas a ver esto y vas a decir, aprendí, fui edificado. Hay cosas de mi vida que puedo empezar a limitar para ser de ayuda. No te estoy diciendo cuáles cosas limitar, tú las sabrás en tu vida. Pero el corazón tiene que estar bien para que esta serie te ayude, te madure. Venimos a la iglesia para madurar, ¿verdad que sí? Entonces podemos venir y escuchar y decir, pues yo no estoy de acuerdo. No te va a ayudar.
O puede venir con un corazón honesto y decir, ¿sabes qué? Yo nunca había aprendido esto y en algunas áreas se me hace extremas, pero tiene sentido, voy a evaluarlo. A ver si puedo ser de mayor ayuda para Dios y para otros por limitar mi libertad.